Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Una voz de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Hoy que esta patria nuestra como que se nos cae a pedazos. Pero ¿qué va? Eso quieren los políticos que están encaramados en el palo. Que la patria se disuelva para ellos quedarse con su fortuna. Pero ¿y qué hacen ellos con dinero sin patria? Porque decía el apóstol cubano José Martí que la patria se defiende con lo que se tiene y que aquel que no tenga patria, que la conquiste. Y entonces este pueblo no va a permitir quedarse sin patria. Porque decía el padre de la patria que vivir sin patria es vivir sin honor. Y entonces, ¿qué será de un ser humano que no tenga honor? Y para tener honor hay que tener patria. Por supuesto, decía José Martí, patria es humanidad. Todas las cosas se concatenan. Parece filosofía. Sí, es filosofía. Es una manera de ver el mundo, de ver a la sociedad y sobre todo de ver al ser humano. Todos los seres humanos somos hermanos de una u otra manera, porque hay una condición fundamental que nos identifica, la condición humana. Pero cada uno nace en un territorio determinado, tiene una cultura, unas costumbres, un idioma, una bandera, unos símbolos, una música, una forma particular de ser, de expresarse, de vivir, de relacionarse. Y esos son los aspectos singulares que determinan una patria para un conglomerado social en un territorio determinado. Don Jacinto Sención, ¿cómo anda la vida? La vida, bueno, buena. ¿La vida buena? Buena, sí, porque siempre la vida yo la veo como una oportunidad. Usted sabe que decía Pitágoras, no es libre el hombre que no puede dominarse a sí mismo. Sí, sí. Por eso cuando uno ve cómo algunas personas cometen actos que atenta contra la humanidad, que atenta contra el ser humano y que atenta contra sí mismo, muchas veces no se puede justificar, al menos que la persona esté desquiciada, al menos que la persona esté loca, como decimos, porque el fin último del ser humano, la razón de ser del ser humano, siempre será buscar ese bien común, buscar poder socializar, poder convivir de manera sana, de manera que pueda realizarse como persona, realizarse como individuo, en esa su razón de ser. Entonces, una de ellas es vivir en el amor, una de ellas es vivir haciendo el bien, una de ellas es proteger todo lo que tiene a su alrededor, porque al final ese ser humano también es parte de lo que es la naturaleza. Entonces, esa es la pregunta: ¿cuál es la razón de ser del ser humano? Vivir en el amor, y ese amor que tiene que cultivarlo a partir de esa relación de su interior con lo que es trascendente, pero también tomar en cuenta todo lo que tiene alrededor, tomar en cuenta a la otra persona. Entonces es por ahí que tenemos que mirar. Entonces por eso que yo no justifico una persona que entre sus cabales, que pueda atentar con hacer daño a otras personas. Por eso que, a propósito de hacer daño, decía Juan Jacobo Rousseau, aquel gran pensador francés del siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau, el hombre del contrato social. claro. No hacer el bien es ya un grande mal. Claro. Es que va contra la naturaleza del ser humano. Es que el ser humano, en su construcción como sujeto social, hay en él impregnado vamos a decir así, esa parte íntima de hacer el bien, porque hacer el bien es responder a su propio ser. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde que está el daño? ¿Dónde es que se buscó? ¿Dónde fue que el ser humano se carriló, se fue hacia la deriva para atentar muchas veces con lo que es esa parte de poder atentar con lo que es la parte común, pero en lo común está lo propio? Y cuando vemos nosotros estos grandes filósofos, en el caso de, fíjense, por un lado están los franceses con Rousseau, los enciclopedistas, pero luego están los ingleses,
Y ahí vamos, cuando leemos la obra Leviatán de Thomas Hobbes, es interesante ver qué pasó en ese contrato. El ser humano llegó a un momento que todo era común, pero luego empezó a hacer parcelas, cada uno a dividir su pedazo. Y cuando cada uno empezó a ver la parte individual y particular, ahí empezaron los problemas, porque ahí se empezaron a mirar que el otro tiene más que yo tengo derecho a tener más que el otro. Y ahí desde ese momento hasta el día de hoy, estamos en esa deriva, en ese contraste permanente actual del lobo para el hombre, ¿entiendes? De comernos uno con otro, y a partir de esos beneficios, a partir también de esos intereses particulares que luego se convierten en poder, porque quien tiene poder, ¿qué pasa? Ese poder lo usa para el dominio de los demás, y por eso hemos tenido grandes reyes tiranos, grandes dictadores tiranos, y ahora tenemos grandes partidos que están usando el poder para un beneficio también propio, y eso se convierte en corrupción y se convierte en impunidad. Y ahí entonces el hombre no está respondiendo a su razón de ser como sujeto social. Pero este es un tema interesante. Mira que Albert Einstein decía, la vida es peligrosa no por la gente que hace el mal, sino por aquellos que se quedan viendo. Y eso se convierte en corrupción y se convierte en impunidad. Y ahí el gran pecado de la humanidad, el hombre no está respondiendo. El gran pecado ahora mismo del siglo XXI es el tema de la indiferencia. Porque si nosotros que estamos de este lado miramos todo lo que pasa y no hacemos nada, que somos la mayoría que estamos, porque cuando tú sumas y ves todos los conflictos, como tú ves esos conflictos de intereses, cuando tú ves eso, en el caso de los políticos, son menos los políticos, pero somos más los civiles que estamos para y observar lo que están haciendo. Pero ¿qué pasa? Esa parte pasiva, esa indiferencia, entonces ¿qué implica? Que somos también cómplices como ellos, que también saben lo que están haciendo, saben que lo están haciendo mal, pero nosotros somos permisivos, lo dejamos y lo aceptamos. Entonces eso, ahí entra un pecado que tenemos grande nosotros como sujeto social, porque tenemos que impulsar, tenemos que exigir, tenemos que luchar realmente para que las cosas se hagan bien, y más cuando nosotros le cedemos nuestro poder, porque fíjense lo interesante de todo eso. El que dice Leviatán de Job, nos pusimos de acuerdo en ese conflicto de intereses y le dimos buscamos a una persona, un Leviatán, que le cedimos el poder para que nos gobierne con igualdad de condiciones, y al final fíjense lo que está pasando, que ese Leviatán ha usado ese poder para que, en vez de gobernar y para todo y la mayoría, y ahí estamos todos incluidos, entonces ese Leviatán lo que está haciendo es usando el látigo para nosotros mismos, que le hemos dado un voto de confianza para gobernarnos con justicia, con humanidad. Hay muchas cosas que discutir y discutibles sobre estos temas. Todo el mundo piensa en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y el principal desafío de cada ser humano en función del cambio global, del cambio de la humanidad, debe pasar por el cambio personal, de asumirse críticamente. Mahatma Gandhi planteaba eso: si quieres cambiar, cambia tú primero, y tú verás cómo entonces hacemos la cadena de cambios. Hay que empezar por uno mismo primero, como punto de partida. ¿Para qué pasa? El cambio debe empezar en la familia. Claro. ¿Qué pasa? En una sociedad donde nosotros tiramos piedra para el otro, vemos lo negativo del otro, vemos la paja en el ojo ajeno, la viga, y no somos capaces de hacer una autoevaluación de nosotros cómo estamos actuando como personas, y empezar a corregir desde la parte pequeña. Porque ¿qué pasa? La sociedad son pequeñas células, empezando por la familia. Y si empezamos cada uno desde el rol que nos compete a nivel social, fíjense cómo va a ir transformando pequeñas. Bueno, Duarte empezó el movimiento de la Trinitaria como grupito de células, y ahí fue avanzando, creciendo, fíjense en que se convirtió eso realmente. Y eso hay que verlo por ahí también. Usted ahora me pone ahí un pie forzado para yo retomar el tema de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte funda la Sociedad Secreta de la Trinitaria año 1838, y la funda a partir de aquel juramento, el juramento trinitario, para proclamar la separación definitiva del gobierno haitiano y proclamar una república libre, soberana, independiente de toda dominación, protectorado e influencia extranjera. Ahí queda clara la concepción de la independencia, de la soberanía en Juan Pablo Duarte, pero también queda clara la concepción antiimperialista de Juan Pablo Duarte y la visión militar que él tenía, porque él queda nombrado director en jefe de la revolución y comandante en jefe de los ejércitos de liberación.
Y en la tarde de ese día, otorga rango de coroneles a Mella, a Sánchez, a Celestino de su hermano, lo nombra capitán. Oiga la visión de ese hombre, al hermano capitán y a los demás coroneles. La humildad de aquel hombre, para que no vayan a pensar que porque su hermano lo nombra coronel. No, pero además estructura el movimiento en células, grupo de 3, los conjurados, los comprometidos, los adeptos. ¿Para qué? Por si hay una delación, porque siempre hay un Judas. El Judas de la Trinitaria fue Felipe Alfao. Ese es el Judas de los Trinitarios. Siempre hay un Judas. ¿Y qué le quiero decir con todo esto? Apunto estos elementos de visión de estratega de Duarte, año 1838, 10 años antes de que Carlos Marx y Federico Engels lanzaran el manifiesto comunista a toda Europa y el mundo. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Pero es en el año 1917, unos 85, 79 años antes, Juan Pablo Duarte plantea todas estas cosas. Y en el año 1917 el maestro ruso de la política y de la organización política establece la organización del partido bolchevique en células clandestinas, para poder sobrevivir al zarismo, a la fuerza militar, al autoritarismo. Es decir, la visión de Juan Pablo Duarte se adelanta, creo que 74. Si usted reta 1917 a 1838, ¿cuánto le da? 79 años, creo que son. Se adelanta el maestro Lenin, la visión de Duarte. Claro. 10 años antes de que Carlos Marx y Federico Engels publiquen el manifiesto comunista, ya Duarte había hecho una plataforma política. Y entonces la izquierda nuestra del patio no ha sido capaz en términos históricos de ver la dimensión, la trascendencia de este gran pensador que fue Juan Pablo Duarte. Y entonces quisimos tener como paradigma a Lenin, a Marx, a Engels, a Mao Zedong y el nuestro, y el grande Juan Pablo Duarte, que ha sido ahí, más que mi discusión, mi señalamiento como hermano, como camarada, señalamiento de buena amistad a mis amigos, a mis camaradas de la izquierda revolucionaria en la República Dominicana. Lo pongo como pie forzado porque cada vez que me dan la oportunidad de hablar de Duarte, yo no la pierdo. Pero don Alfonso, ¿cómo poder ver lo individual en lo colectivo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo ver lo individual en lo colectivo? Porque ahí es que tenemos lo colectivo es la suma de las individualidades. Pero muchas veces no lo vemos así. Dice por eso la izquierda dominicana nunca se ha podido poner de acuerdo, porque cada uno lo ve de manera individual. Entonces, ¿qué es lo que hace que se pueda ver de manera colectiva? Es un tema ideal. Todo gran proyecto requiere que sus componentes tengan un mínimo de desprendimiento, un mínimo de ceder para poder negociar. La negociación es eso, es el toma y daca. Usted mencionó a Duarte, desde ese juramento, pero Duarte hasta la tumba, que no renunció a ese juramento. Porque la vida de Duarte es un hilo coherente. Y eso dice mucho de como tú estás bien claro en lo que tú eres como persona, en esa construcción como sujeto social, y a partir de lo que tú quieres lograr. Pero no solo, sino cómo poder contar con el otro, hacerlo consciente al otro. Y cuando esa conciencia cala en el otro, entonces fíjese en qué se destapa. Es una revolución. Mire, hay un pensamiento, un proverbio árabe. La humildad es el hilo con el que se encadena la gloria. Los grandes hombres son humildes. Mahatma Gandhi, qué grandeza, cuánta humildad y cuánta voluntad para el sacrificio, porque hay que educar con el ejemplo, y educar es una tarea tan luminosa, tan potente, tan virtuosa, que requiere del sacrificio. Por eso los maestros nuestros de antes, de hace 30, 40, 50 años, eran capaces de ir hacia una montaña a dar la docencia o caminar kilómetros para ir a una casa para saber por qué un niño o una niña no fue ese día al aula. Yo recuerdo a mi maestra Altagracia Roca, Shala, a quien aprecio mucho en mi pueblo de Jabón. Tengo muchos años que no la veo. En quinto curso
Temístocles Poncerrate me cortó jugando cosas de muchachos con un fleje. ¿Usted conoce lo que era el fleje? Era aquella tira como en metal con que venían amarradas las cajas antes. No sé si todavía se sigue usando. Y me cortó aquí, en este dedo. Yo al ver la sangre me mareé. La profesora Shala, donde esté mi salud y mi respeto, maestra, se preocupó por mí, mi salud. Ella pensó que yo tenía anemia, que me mareé por la anemia, y duró cerca de una semana mandándome a mi casa una botella de leche. Los profesores de antes, oiga la preocupación de esa maestra. Me llegaba esa botella de leche a la casa durante 5 o 7 días en un jarro de estos que traían aceite para carro, a Bolívar, y esa marca así. Eso eran los maestros de antes. La humildad es el hilo con el que se encadena la gloria. Yo hablo de la maestra Altagracia Roca, la querida Shala, por esa humildad que tenían los maestros. Esa humildad de Mahatma Gandhi es que lo hace grande. La humildad de Nelson Mandela, la humildad de Juan Pablo Duarte, que cuando le corresponde asumirlo de la Junta Central Gubernativa, nombra a Sánchez presidente, se nombra a él. Y sale por el Cibao en campaña. Y cuando Mella lo proclama presidente en el Cibao, en La Vega, Santiago, Puerto Plata, Moca, la villa de Moca, dice no, el soberano tiene que proclamar. Santana quiere ser, y yo nos medimos ante el soberano, claro, y que el soberano decida. Entonces la soberbia de Santana, nada humilde, un hombre pretencioso, arrogante, autoritario, criminal y ladrón, lo tiene donde? En el zafacón de la historia. Y la humildad de Juan Pablo Duarte lo eleva a la cumbre. Trasciende, porque es que la humildad de Jesús, claro, claro, que le daba los pies a... Claro, porque se convierte automáticamente en un servicio hacia el otro. Fíjese como la humildad va con una vocación de servicio. Y ahí es que en esa vocación de servicio entonces no tiene parámetros para hacer las cosas. En el sentido de, si hay que lavarlo, lo lava, sin ningún, hay que él sea el primero. Dice, que quiera ser el primero, que me invite a mí. Que quiera ser el primero que haga lo que yo estoy haciendo, que se vaya a limpiar y a lavar los pies al otro. Lo que quiere que lavar los pies en ese momento. Entonces, es un gesto de humildad, pero siempre que orientada a hacer el servicio. Pero el servicio también dirigido a personas que lo necesitan más. Le tomo ahí esa palabra, dirigir el servicio a los que lo necesitan más. Decía el Papa Juan Pablo II, amando a los demás, descubrirán el sentido de la vida. Sí. Amando a los demás, descubrirán el sentido de la vida. Es decir, el valor de la solidaridad, del amor que se entrega ahí, como derramándolo en virtud a los demás. A Eugenio María de Hostos, en ese momento, por su pensamiento, un pensamiento laico, pero que trascendía, en ese momento dirigida por la iglesia y todo orientada desde Dios. Sin embargo, fíjese, este señor se movió en toda América y a él lo tildaban de que él era antirreligioso, anticristiano. Y él dice, yo no entiendo cómo ustedes a mí, de hecho, el mismo Meriño llegó muchas veces a sorprenderle en las aulas, a ver qué era que decía, porque había sonaba por ahí que estaba enseñando cosas, que estaba alentando a los jóvenes, y usted sabe cómo le pasó también a Sócrates. Pero, ¿qué decía él? Y ahí voy en la parte de eso que tocábamos, del servicio a la humildad. Él decía, ustedes los cristianos, ¿qué dice el cristianismo? Que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero yo, mirándole de otra óptica, del sentido claro de lo que Jesús nos pide a nosotros, él decía, hay que amar al prójimo más que a uno mismo. Más que a uno mismo. ¿Qué implica eso? Hay que ver todo el tema de la humildad. Hay que desprenderse de uno mismo para uno poder quitarle la vestidura y entregársela al otro, proteger al otro, cubrir al otro. Y muchas veces eso no lo vemos, porque el ser humano, y más en esta sociedad, lo que vemos es más un individualismo y vemos al otro como oportunidad para quitarle hasta lo poco que tiene para yo tener más, y nunca me sacio del poder y eso pasa con nuestro político y nuestros funcionarios, nuestros empresarios. La gente quiere más y no se llena. Bueno, nos decía Sócrates que no puede haber sabiduría sin humildad.
La humildad es una virtud esencial del ser humano. Solo los humildes, actuando con sentido de justicia, tendrán el derecho de ascender en el camino de la gloria. Don Jacinto, con la anuencia suya vamos a ir a una pausa y de regreso con usted aquí desde Voz para el Cambio, don Jacinto Sención, con el maestro don Reyes Álvarez de los Santos. Vamos a la pausa. Cuando usted vaya